Hola a todos, les doy la bienvenida a esta nueva presentación de la materia de Geografía Económica, donde vamos a analizar la relación entre la globalización y los estados por medio de los procesos de integración mundial. Este contenido está presente en el módulo 5. Es un contenido que ustedes ya lo vieron en algunas materias. Obviamente en esta asignatura vamos a priorizar el estudio desde una perspectiva desde las actividades económicas, pero vamos a indagarnos sobre la función o el rol del Estado ante el avance del capitalismo global, con las multinacionales como actores prioritarios en el ordenamiento y en la fragmentación y reconstrucción de los territorios. Y también vamos a realizar una integración de los conceptos e idearios como neoliberalismo, capitalismo global, ya vistos en estas materias y en algunas otras. Lo que vamos a intentar hacer es una contraposición de los hechos a partir de los textos, que no son difíciles ya que tienen una naturaleza más que nada descriptiva, por lo menos el módulo, y del material complementario que quizás indaga un poco más en los antagonismos y en las contradicciones de las dinámicas territoriales mundiales en esta etapa. Vamos a iniciar con una cita de un autor, Ulrich Beck, que es un escritor alemán, el primero que se indagó sobre el significado y las dinámicas de la globalización como fenómeno social, allá en su libro ¿Qué es la globalización?, de 1997, y nos indica lo siguiente: por globalismo entiendo la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político, es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. Lo que nos intenta decir el autor es que el neoliberalismo con sus dinámicas va a suplantar a la soberanía tradicional de los estados capitalistas modernos. Vamos a ver el siguiente cuadro de relaciones que vamos a desarrollar en el transcurso de esta videoclase. La integración económica se sustenta bajo el paradigma de la globalización neoliberal. Vamos a explicar también por qué llamamos a la globalización o la caracterizamos de esa forma como neoliberal. Dentro de esa dinámica se relacionan las empresas transnacionales y los estados capitalistas modernos que bajo el paradigma del capitalismo global o capitalismo financiero ven una pérdida del control sobre sus territorios, y vamos a diferenciar los distintos modelos de integración económica, los modelos hegemónicos como el TMEC, anteriormente llamado NAFTA. Ustedes lo tienen como NAFTA en el módulo, pero fue ratificado en el año 2020 recientemente y tiene otro nombre, producto de una renegociación entre sus miembros. La Unión Europea también como integración hegemónica, y los intentos de integración euroasiáticos y la integración latinoamericana o los intentos de integración. Vamos a iniciar entonces realizando un repaso o un recordatorio de los conceptos que nos van a ayudar a comprender a los autores que se refieren en el módulo 5. Debido a la naturaleza interdisciplinar de la geografía económica tampoco escapa a esta característica, debemos reconocer, identificar y relacionar dos conceptos importantes en la materia. La primera es la geopolítica. Ustedes disponen de muchos conceptos de geopolítica disponibles en el material complementario y sobre todo en la materia de geografía política. Geopolítica no es lo mismo que geografía política. La geografía política es una subdisciplina de la geografía y la geopolítica, en cambio, es una subdisciplina de las ciencias políticas. La misma trata la influencia de los factores geográficos en el desarrollo político de los estados. Es a la inversa de la geografía política. La centralidad es lo político. La geoeconomía, en cambio, es la disciplina que estudia el modo en que inciden los factores espaciales en la conformación económica de una unidad territorial. La geoeconomía es una rama de la economía, no así de la geografía. Para ello, para la geografía existe la geografía económica. Entonces debemos
identificar estos conceptos y relacionarlos con la disciplina que los sustenta, la política o la economía, para poder descifrar la perspectiva desde donde se elaboran o se enuncian los diferentes textos. ¿A qué nos referimos con globalización neoliberal? Para intentar comprender esto, he seleccionado algunos extractos del material complementario que tienen una clara correlación, sin embargo, con lo explicado en los módulos. La globalización es producto del crecimiento histórico de la población y sus migraciones, esto nos indica Morales Mendoza. Lo que nos quiere decir es que la globalización trasciende a lo económico y no es un proceso, un fenómeno social propio del siglo XX y del siglo XXI, sino que es intrínseco a las relaciones humanas y se viene gestando desde la antigüedad, desde el momento que las antiguas civilizaciones como los fenicios, los persias, los egipcios empezaron a tener contactos culturales y comerciales y empezaron a florecer esos flujos materiales entre los pueblos, materiales e inmateriales. Sin embargo, hoy por hoy hablamos de globalización porque este proceso se ha acelerado de forma precipitada. Puig nos dice lo siguiente: el fenómeno globalizador tiene implicaciones en todas las esferas de la existencia social, económica, política e incluso militar. En las tres se enlaza la vida local con las estructuras y procesos y eventos globales. Dichos procesos han propiciado un desarrollo económico sin parangón en la historia de la humanidad. Con respecto a este extracto o cita textual, ustedes van a encontrar en los libros de geografía de la escuela media una explicación de la globalización desde las distintas dimensiones, desde lo económico, político, informativo, tecnológico, cultural y social, y también van a poder comprender a la globalización desde su subsistema, en los cuales se incluye el subsistema militar. Pero sin embargo, todos estos subsistemas o dimensiones se vinculan con un factor económico que los motoriza. Entonces, lo que nos quiere decir Puig, que a pesar de que existen muchas dimensiones sobre un fenómeno total que es la globalización, todas ellas se relacionan o se dinamizan o son plausibles de generarse a partir de procesos productivos y comerciales. Un ejemplo es la globalización cultural, ¿no?, donde las relaciones culturales entre las distintas sociedades se mercantilizan, se venden y se imponen y se monetarizan también. Entonces, a través de los procesos económicos es que nos llegan ese intercambio cultural con otras sociedades, con otras civilizaciones, podríamos decir incluso. Otra característica de esta globalización neoliberal y por qué tiene un carácter neoliberal la misma es la presencia de las empresas transnacionales. Morales Mendoza nos indica que la globalización está hoy en día secuestrada. A esto se refiere con que la globalización es un proceso histórico que se viene gestando desde siglos antes, pero la ideología neoliberal se ha apropiado de la dinámica de la globalización por completo, partiendo de las grandes potencias hacia los países subdesarrollados y pobres. Se denuncia el dominio de las economías nacionales por parte de entidades financieras y corporaciones multinacionales. Entonces, el neoliberalismo y el capitalismo global van a servir a las empresas multinacionales por sobre los estados modernos. Quizás los sectores dominantes se desentienden cada vez más de las estructuras estatales y por medio del FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio, que regulan las relaciones o actividades entre los estados nacionales y las empresas sacan una clara ventaja al momento de condicionar el desarrollo o el no desarrollo de los distintos países a partir de los beneficios que puedan obtener de las negociaciones entre estos organismos multilaterales y los estados, sobre todo los subdesarrollados.
Hinojosa Martínez nos indica que 4 sectores de la intervención pública en los que el declive de la soberanía del Estado ante las exigencias de la globalización sería más evidente: el control de flujos monetarios y financieros, los problemas medioambientales, el control de la información y el control de las empresas multinacionales. Cada vez que un país subdesarrollado o un país pobre necesita negociar con los organismos multilaterales de crédito, por ejemplo el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, se le pide, por ejemplo, lo más común, una liberalización de los flujos de inversiones, una externalización o una absorción de los costos ambientales para que se radiquen nuevas inversiones en determinados países, una merma de los impuestos en las extracciones de recursos naturales, la opción de que se ceda el control de las empresas nacionales hacia las multinacionales por medio de procesos de privatización y el control de los medios de información por medio de la privatización también y la apertura a capitales extranjeros. Entonces las empresas multinacionales empiezan a condicionar la soberanía de los estados modernos. Hinojosa Martínez también nos indica que se trata de utilizar la excusa de la globalización para privatizar el Estado. Entonces hace referencia a que existe un programa neoliberal de apropiación de los bienes del Estado y de los bienes públicos hacia los procesos de acumulación de capital transnacionales y privados. Otra lectura tiene el autor Puig en el texto La geopolítica del libre mercado. Toma partido este autor por el derecho o la importancia de la actividad privada y los flujos comerciales para el desarrollo de las sociedades. Desde una posición antagónica, Hinojosa Martínez nos indica lo siguiente: que el libre mercado se entiende como un esfuerzo jurídico basado en reglas que debe ser alcanzado por derecho propio y justificado por una creencia casi moral en la superioridad intrínseca de los valores capitalistas liberales y del libre mercado. Establece que los derechos a comerciar y al libre flujo de mercancías y libre flujo de valores monetarios es un derecho ante otras formas de gobierno o de doctrinas económicas de carácter totalitarias, y esto está vinculado sobre todo a la victoria del capitalismo sobre el comunismo. A partir de allí es que se integra a los valores sociales o democráticos la propiedad privada y el libre mercado. Y esto sirve como una excusa desde las ciencias políticas o el derecho, desde una rama obviamente, no de todo, para poder normalizar o fundamentar este avance de la actividad privada por sobre los intereses comunes o del Estado. Desde una perspectiva económica, esta situación se traduce por parte de los gobiernos en la progresiva pérdida de la capacidad de la dirección de su economía por parte de los estados y la imposibilidad de controlar la actividad de los grandes grupos industriales y financieros de carácter multinacional. Pensemos que muchas multinacionales tienen más poder que países enteros. Por ejemplo, Shell, Barrick Gold, Monsanto tiene mucho más poder en el escenario mundial que Argentina, por ejemplo, ¿no? Y mucho más capital inclusive y mucha más valuación si comparamos el PBI anual de nuestro país con el valor monetario en las bolsas de comercio de esas empresas. Ante esto, los estados pierden soberanía y disminuye su control territorial. Asistimos a un debilitamiento de la figura política social del Estado, un desprestigio derivado de una doble quiebra. Por un lado, limita la capacidad del Estado para satisfacer determinadas demandas sociales y socava su autoridad ante la sociedad. El Estado ya no es capaz porque ve reducido su nivel de injerencia y su fiscalización y su recaudación, de brindar las necesidades sociales básicas a la población ante esta situación.
El libre comercio, más allá del enriquecedor intercambio económico, suponía una importante garantía de estabilidad y por tanto una estrategia diplomática deseable. La integración económica, entonces, por un lado, es una necesidad de los estados para contrarrestar esa pérdida de soberanía, pero por el otro lado le brinda estabilidad política y diplomática en un mundo donde acontecieron enfrentamientos bélicos bastante peligrosos y bastante nocivos para la estabilidad del ser humano, ¿no? Como las guerras mundiales, por ejemplo. Entonces el libre comercio nos brinda una cierta seguridad, pero por el otro lado el Estado pierde soberanía. Esa seguridad mundial se genera a partir de la interdependencia económica entre los distintos países, de modo que si dos países rompen relaciones, lo primero que van a tener que hacer es pagar el costo económico de romper esas relaciones económicas. Tobias nos indica que gran parte del comercio bilateral existente entre países está ligado a una serie de factores de proximidad o vecindad como la distancia geográfica, lazos culturales, lenguaje común o similaridad de gustos, niveles de vida o modos de vida, es decir, pautas de consumo. Cuando los estados modernos empiezan a integrarse, lo hacen desde una manera que supera lo económico. Nosotros, por ejemplo, nos integramos económicamente con Brasil, Uruguay, Paraguay y con los países de la Alianza del Pacífico, que son socios del Mercosur, por las proximidades geográficas y también porque formamos parte de una misma región económica y cultural. Cole hace una distinción muy útil entre formación de bloques, que se refiere al regionalismo entre países que son miembros de un acuerdo formal libre de comercio. Esto sucede con la Unión Europea y la integración euroasiática, cuando la unión o lo que se propone tal unión subyace o supera lo económico e intenta recuperar una integridad cultural perdida quizás producto de las fragmentaciones territoriales, y existen otros casos de regionalización que se relaciona con la concentración relativa de comercio entre países ligados, no por un acuerdo formal, sino por una cohesión informal como la proximidad geográfica. Es el caso de los proyectos de integración latinoamericana, el Mercosur, la Alianza del Pacífico y el acuerdo de TEMEC ratificado en el año 2020 muy recientemente. Vamos a analizar algunos como para comprenderlo desde su naturaleza. La Unión Europea, que tiene sus antecedentes de modo muy temprano después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Su principal objetivo es evitar un futuro encuentro bélico entre las potencias europeas, equilibrar y estabilizar el acontecer político entre los países por medio de la interdependencia política económica. Lo podemos relacionar con esta cita de Tobías que indica lo siguiente, que existe un objetivo adicional, el de influir activamente en las relaciones comerciales internacionales y en las relaciones internacionales en general, ¿no? Por medio de la Unión Europea, estos países que son miembros de la Unión intentan mejorar su posición de negociación en el mundo globalizado y acceder a ciertos beneficios unificando criterios y unificando las negociaciones como un bloque común, como un grupo mucho más numeroso. Esto, por ejemplo, lo podemos ver cuando en las estadísticas se menciona a la Unión Europea como si fuera un solo país, y es que en realidad podemos percibirlo o analizarlo como un solo territorio en la medida que está legislado por leyes comunes dictadas por el Parlamento Europeo y por todo el entramado de unión política que acompaña a la Unión Económica y Monetaria. Hasta la década del 2000, la Unión Europea representaba la oportunidad de incluirse, por así decirlo, en las ligas mayores de la diplomacia mundial. Esto sobre todo para los países menos desarrollados del continente como Grecia o los países de la esfera soviética. Un caso anecdótico es el de Turquía, que
Este país intentó durante varias décadas integrarse, anexarse a la Unión Europea en su afán de acercarse a Occidente e incorporarse en el camino al desarrollo, pero ante la dubitatividad de las potencias europeas prácticamente ya desistió de esa meta y hoy por hoy vira sobre todo al secularismo de Medio Oriente. Esto también puede estar inserto o representado por la crisis que atraviesa la Unión Europea a partir de la década del 2010. La integración política y económica se caracterizó en los últimos años por contener diversas crisis económicas que afectaron a los países periféricos de la Unión. Grecia, España y Portugal son los más destacados. Y también se evidenció la matriz de poder que radica en la Unión Europea por medio de la Troika, que es la conjunción de Alemania como potencia económica, lo que Estados Unidos significa para nosotros, para Europa es Alemania con sus estrictas políticas de ortodoxia fiscal, el FMI y el Banco Central Europeo, que genera las directrices económicas y fiscales y monetarias y todo lo que tiene que ver con los países económicos y que termina perjudicando a los países más débiles de la Unión, como los países periféricos que atravesaron estas crisis. En los últimos años, los procesos de separación de la Unión Europea por medio de Gran Bretaña causaron gran conmoción y empezaron a evidenciar un proceso de agotamiento de la Unión Europea como proceso de integración regional. Esto también está vinculado a procesos independentistas y corrientes que son muy críticas de la pérdida de soberanía de los estados por medio de la anexión a las políticas europeas. El surgimiento del populismo en determinados países como Francia o Holanda, por ejemplo, o el surgimiento o resurgimiento de los movimientos separatistas, Cataluña o Escocia, que nos permiten proyectar un escenario de crisis en el continente. Otro momento es el que vive la integración euroasiática con la reconstrucción de la ruta de la seda como eje principal, corredor que va a permitir afianzar y profundizar el comercio entre Oriente y Occidente. Su tesis principal radica en que Asia y Europa son una misma masa continental y que el comercio es un claro y que la falta de comercio es una clara desaprovechamiento de las cercanías espaciales, ¿no? Este desaprovechamiento radica en la vinculación de Europa con la esfera de la OTAN, con Estados Unidos principalmente y con Japón, y su confrontación con los regímenes, con el régimen totalitario chino, con el Partido Popular Chino, al cual lo consideran una dictadura capitalista, y con las condicionalidades que se le presentan a Rusia para formar una democracia de acuerdo a los cánones europeos. La alianza geopolítica entre Rusia y China es lo que fundamenta o posiciona este intento de reconstruir esta ruta de la seda e integrar el comercio entre ambos continentes. El objetivo principal es contrarrestar la influencia de Estados Unidos en Europa y los flujos que ya se comercializan por medio de esta ruta son las del petróleo y del gas, ¿sí? Por medio del canal de Suez. Se exporta desde el Golfo Pérsico el petróleo hacia Europa y por el lado posterior hacia China. Recorriendo Asia Central se generan flujos de petróleo y de gas que sirven para mantener a las industrias de Europa Central, sobre todo de la poderosa industria alemana.
Para comprender un poco mejor cuál es el orden mundial que sustenta estos intentos de integración entre Asia y Europa, podemos incluir a una cita de Morales Mendoza que nos indica lo siguiente. China es un poder regional en sí. Tiene la idea histórica de que es el centro del mundo y puede albergar aspiraciones superiores. Ostenta el mayor crecimiento económico del mundo y espera transformarse en la cuarta economía detrás de Estados Unidos, Japón y Alemania, si sobrepasa a Francia y Gran Bretaña. Este texto de Morales Mendoza es del año 2012, hoy 8 años después, en el 2020, China ya es la segunda economía en PBI del mundo y según los analistas en algunos años va a ser la primera economía en determinados campos de la economía, ya es la primera economía del mundo y muchos analistas lo perciben directamente como el líder global, aunque no es una lectura hegemónica esta. Vamos a pasar a los procesos de integración hegemónicos, que también lo podemos caracterizar por integraciones regionales. La primera es el NAFTA y lo caracterizamos como un mero intercambio regional, como un mero proceso económico por su carácter de productivo y la unión o la alianza estratégica que solamente afecta la dimensión económica. A pesar del exacerbado volumen de relaciones económicas, el comercio entre los mismos es de 6 billones de dólares, nada más y nada menos. El tratado del TEMEC no implica acuerdos migratorios ni libre tránsito de personas entre sus miembros. Siguen existiendo las barreras, por ejemplo, para que los mexicanos puedan ingresar a Estados Unidos, y solamente se focaliza en los procesos de transnacionalización productiva iniciados con la División Internacional del Trabajo de 1970, que sirven para acceder a mano de obra barata a los sistemas productivos estadounidenses y mantener los estándares de consumo de aquel país. Luego las utilidades o las ganancias de las multinacionales o fábricas que operan en México se giran a Estados Unidos y alimentan el sistema financiero del país norteamericano. Para estudiar la dinámica del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, les propongo incluir una cita de Morales Mendoza que nos indica que la unidad latinoamericana, la unidad de nuestras naciones, no tendrá una fuerza legítima en las decisiones mundiales si no se generan integraciones exitosas. Morales Mendoza caracteriza a los procesos de integración dentro de Latinoamérica como un fracaso. Dentro de los procesos de integración más notorios podemos explicar al Mercosur, que es una unión aduanera, originalmente estaba formada por Argentina, Paraguay y Uruguay, al cual se anexó Venezuela. Es un estricto acuerdo aduanero, los países están obligados a negociar los valores, aún por sobre la decisión de cada país de negociar acuerdos con otros países o con otras regiones, y el enfoque es netamente desarrollista, ¿no? Argentina y Brasil se caracterizan por su impronta proteccionista de sus industrias. En contraparte, la Alianza del Pacífico tiene un enfoque desde el neoliberalismo, prioriza el intercambio de inversiones y flujos, porque estos países, Chile y Perú sobre todo, concentran actividades importantes en el sector terciario por sobre el sector secundario y se orientan hacia los mercados asiáticos sobre todo. Estas dos propuestas de integración son antagónicas en sí, lo cual evidencia las dificultades que existen para generar un proceso de integración regional que cohesione a la economía y a la producción de Latinoamérica, al mismo tiempo que los distintos proyectos políticos que surgen de las elecciones momentáneas que existen en los distintos países traban de modo constante las
las directrices más pétreas que pueden existir entre los acuerdos, como es el caso del Mercosur, que de acuerdo a las inestabilidades políticas que sufren los países, eh, los objetivos del bloque se pueden ver alterados, seriamente alterados y postergados durante décadas. Espero que les haya servido este recorrido conceptual por los procesos de integración y la relación de los estados con la globalización. Nos encontramos en las tareas en plataforma.